¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en el fin de una semana que no tuvo sesión, pero sí muchas actividades de comisiones. Me acompaña, como todos los viernes, Débora de Urieta. ¿Cómo le va, Débora? ¿Bien? Buen día, Mauri, ¿cómo estás? Bien, ¿preparada para un super miércoles? Ay, sí, ni me digas, tengo que descansar todo el fin de semana. No, hasta el miércoles, hasta el martes no a la tarde. trabajo hasta el martes, hasta el miércoles al mediodía. Títulos del día. Reforma migratoria, se publicó el DNU que deberá ser debatido en el Congreso. Reunión del gobierno con médicos del Hospital Graham. Propusieron un plus por productividad para mejorar los ingresos. Visita del ministro Luis Petri. Se espera que el ministro de Defensa participe de la próxima Comisión de Defensa el martes a las 16 horas. Y había sido la fecha original, no, la fecha original había sido el 27, ¿no? De Petri, que iba a venir a la comisión. Finalmente se demoró una semana más. Está invitado, ya estuvo varias reuniones, la comisión que preside Ricardo López Murphy, y lo esperan. Hace bastante que no viene un ministro a una comisión, pero bueno, Petri es un conocido de la casa, fue diputado mucho tiempo y se maneja bastante bien en el mano a mano. Aparte tiene experiencia como legislador provincial. Exacto. Y seguramente va a ser una reunión tensa. Creo inclusive que la vez que vino acá estuvo varias horas, 3-4 horas. No me acuerdo, ¿sabes? Sí, creo que un día que se cayó una sesión, algo así el año pasado, pero es parte de una actividad que vamos a tener la semana próxima, cuando se espera, Débora, que el miércoles haya sesión, o al menos ese es el pedido de la oposición, ¿no? Es el pedido de la oposición y están muy seguros de que esta vez va a haber quórum. Por un lado, porque quedó afuera el tema AGN, que fue el tema que, si querés, terminó de empiojar el pedido de sesión de la última vez, hizo que algunos diputados no dieran quórum, por ejemplo, algún que otro radical que quería que una de esas sillas quedara para Mario Negri, ex diputado de, obviamente, radical. Así que en ese sentido bajarían, por ejemplo, los cordobeses, que no bajaron en la sesión anterior. Hay que ver si bajan algunos diputados de Innovación Federal. Así que el quórum estaría, me dicen, por estas horas garantizado. Hay que ver si algún gobernador juega fuerte, pero los que suelen jugar fuerte en esta oportunidad me los dan como que darían presente. Y por otro lado, porque está el tema de discapacidad en este temario, junto con el previsional y con este contexto que venimos de la marcha de discapacidad y de la marcha del Graham, cuesta imaginar que no den quórum desde la oposición. Sí, recordemos, ¿no? que la última vez no hubo quórum, y si uno miraba los números finos, si bien es cierto que el bloque de Córdoba fue clave, estaba este tema que vos decís de la AGN, pero por ejemplo Unión por la Patria tuvo un par de ausencias raras, que no tiene que ver con los gobernadores, sino otras, y que también tenía que ver un poco con la pelea por la AGN, porque había sido un poquito apresurada esa negociación, ¿no? Exactamente, algunos diputados de Unión por la Patria que no estaban del todo conformes con el candidato, sobre todo de la misma Unión por la Patria, que tiene que ver con Juan Ignacio Forlón. Exactamente. Que es un referente de la Cámpora. Entonces lo que te dicen es que había alguno que otro UP que está más dispuesto a votar a Emilio Monzó incluso que al propio Forlón, así que eso complicó un poco el número. Por eso en esta oportunidad, si bien algunos querían volver a insistir, se estaría definiendo no meterlo en el tema. Discapacidad y jubilaciones son temas además que tienen dictámenes de absolutamente todos los bloques. Exacto. La Libertad Avanza tiene uno en jubilaciones, no en discapacidad, pero es complicado que no se dé quórum, también porque está la cuestión de la emergencia en las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Sé que la UCR va a tener una reunión como siempre los martes. Ellos no terminan de definir hasta el martes. Pero creo que el resto de los bloques ya casi está. El PRO sigue con la postura de no dar quórum en sesiones no convocadas por ellos mismos. Pero yo noto lo mismo que vos, Débora, creo que inclusive por los movimientos que hubo estos días de diálogos entre el oficialismo y el Poder Ejecutivo, ya están prediciendo que va a ser una sesión con quórum, ¿no? Con quórum, y ya están preparados para vetar, o desde el Ejecutivo obviamente, estos proyectos de ley. Ya dan, si querés, por perdida la batalla en Casa Rosada, con que los números no solo va a haber quórum, sino que se va a avanzar en la aprobación primero acá en diputados y después en el Senado de los proyectos. De hecho, ya están circulando. El propio Martín Menem se reunió con el equipo económico para estimar el impacto fiscal que tendría los proyectos del miércoles. Así que ya de alguna manera están preparando el terreno para vetar estos proyectos de ley bajo el argumento del costo fiscal que tienen, ¿no? ¿Te parece que empecemos a viajar? Viajemos, dale. Primera nota del día. Dale.
Bueno, es un viaje corto porque es acá en la ciudad de Buenos Aires. Nos atiende la diputada que representa a este distrito, que es Silvana Giudice del PRO. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Diputada, bueno, usted es una de las diputadas que especialistas en los temas de comunicación. Esta semana supimos de la posibilidad de una nueva programación en la señal infantil Paca Paca y usted tiene un proyecto de ley para cerrar ese canal. ¿Cómo sería? Sí, desde el año 2009, cuando discutimos la ley de medios, ya veía esta intención de generar un multimedios estatal que tenía el kirchnerismo. Primero fue con Encuentro y luego con la creación de Paca Paca, Aqua Mayor, Aqua Menor, el Vacua, que era un banco de contenidos audiovisuales, y Deport TV. Siempre dije que no era necesario tener un multimedios estatal porque en aquel momento, recuerden con la ley de medios, lo que se buscaba era tener una hegemonía de la voz estatal por sobre el resto de los medios de comunicación de Argentina. Bueno, durante el gobierno de Cambiemos, Hernán Lombardi, como titular de los medios públicos, hizo una reestructuración. Recuerdo los problemas del inicio porque se despidieron más de 200 personas de Contenidos Públicos S.A., en ese momento era Contenidos Públicos S.E., y cuando asume Milei, plantea en la ley bases la desaparición tanto de la Defensoría del Público como de las señales públicas y la privatización de Canal 7. Recuerden, en la primera versión de la ley bases eso estaba en un capítulo cultural. Cuando se empezaron a buscar los consensos, muchos bloques plantearon que no estaban dispuestos a tratarlo. Y por eso tuvo que retirarse y no se pudo discutir en el recinto. En simultáneo, en esa discusión, yo hice incorporar en ese capítulo además la Defensoría del Público, que es otro organismo que fue creado con esta matriz ideológica de imponer el relato, y lo trabajamos unos meses. Tampoco se pudo lograr los consensos, pero Martín Menem, como presidente de la Cámara, intervino la Defensoría del Público y allí se constataron la cantidad de irregularidades y dispendio de recursos que se habían hecho durante el kirchnerismo. Entonces, para mí es una cuestión de mucha coherencia plantear lo que vengo planteando hace muchos años, que ese conglomerado de medios, de contenidos audiovisuales de variedades, podemos decir, no tiene por qué existir y no tiene por qué el Estado dedicar recursos para eso. Diputada, ¿cómo es la situación en el mundo? Porque uno se encuentra a veces con canales o señales de noticias o a veces agencias de países, inclusive europeos. Uno ve, por ejemplo, el caso de muchos corresponsales que hay de medios españoles o también en su momento de medios franceses, que todavía sostienen esta idea de defender un relato desde el Estado, que puede ser uno de los relatos, pero no todo el relato, en estos casos con corresponsales en todo el mundo. También sabemos que hay otros países que tienen medios públicos. Usted ha hecho un análisis comparativo. ¿Cómo está la situación hoy? Porque uno recuerda mucho ese debate de 2009, pero pasó mucho tiempo, ¿no? Es que justamente ahí está la respuesta. Los medios públicos que existen, la BBC de Londres, TV France, la Deutsche Welle y los canales que todavía se manejan a partir de fondos del Estado o con un estatus jurídico, porque la BBC es un organismo mixto que recibe directamente financiamiento de los ciudadanos en Inglaterra, digamos, tienen un criterio que es la información objetiva con pluralidad de voces. Y destinan recursos, es cierto, hay muy buenas producciones, tanto de la BBC como de la Deutsche Welle, pero son países donde sus recursos están manejados de otra manera y con presupuestos donde pueden destinar a la producción directamente de contenidos dentro de una señal estatal. Nosotros tenemos Canal 7. Con Canal 7 como la señal pública es suficiente para poder brindar información objetiva, de interés público, en un formato noticioso o no, pero no utilizar, como se hizo en la Argentina después del kirchnerismo, a Canal 7 y este conglomerado de señales para bajar un relato y para adoctrinar ideológicamente. Y sobre todo Paca Paca, que lo denuncié en su momento, porque no solo bajaba ideología política, sino también que cambiaba la historia argentina, con interpretaciones
sobre próceres como Domingo Faustino Sarmiento a la medida del kirchnerismo. Entonces ahora cuando leo que va a haber una nueva programación de Paca Paca y que evidentemente se están cambiando los criterios de la grilla, vuelvo a alertar sobre eso y digo, no tiene por qué el Estado gastar recursos, en este caso no van a ser recursos para filmar, sino que se van a comprar los derechos de determinadas series, no tenemos por qué utilizarlo para eso y sería bueno en esta oportunidad que busquemos los consensos para cerrar definitivamente contenidos artísticos SA, que es como se llama ahora la empresa estatal que controla Paca Paca. ¿Qué tal, diputada Débora Durieta? La saluda. Le quería Hola, consultar, aprovechando que usted integra la Comisión de Libertad de Expresión, ¿qué evaluación hace del tratamiento que hace el presidente para con los periodistas, que los trata de ensobrados, le pone apodos, los insulta públicamente desde sus redes sociales o en los medios de comunicación? Eso por un lado. Y por otro lado, usted que tiene buen trato con el oficialismo, si pudo hablar con Emilia Orozco para ver si hay chances de que se abra la Comisión de Libertad de Expresión, que en general esa comisión suele estar en manos de la oposición, no recuerdo por qué quedó en manos del oficialismo, pero si hay posibilidades de que se abra esa comisión para tratar ese tema, lo vienen pidiendo desde diferentes espacios de la oposición. Sí, yo creo que sería bueno el debate. También lo que creo es que en esta primera etapa del gobierno de Milei, la Comisión de Libertad de Expresión se utilizó, participé en las dos primeras reuniones también con un criterio digamos, de un show político, porque he escuchado cosas tremendas de quienes durante años mantuvieron cerrada la Comisión de Libertad de Expresión. Te recuerdo que estuve acá entre el 2003 Sí, y me el acuerdo. 2011, y el kirchnerismo directamente tenía cerrada la comisión. Y en mi caso, muchas veces ya como presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, tuve que hacer reuniones ad hoc y no en la comisión porque nunca le dieron quórum, la boicoteaban y demás. Sí. Entonces yo creo que la Comisión de Libertad de Expresión debería funcionar, pero en un ámbito de corrección y de pluralidad de voces y no para montar una barricada o un show como pasó, que hasta terminaron las diputadas agrediéndose. Dicho esto, en mi caso estoy, digamos, muy consciente de lo valioso del periodismo argentino. Estamos la semana que viene reconociendo un premio a Jorge Fernández Díaz en la Academia de Periodismo porque ha sido galardonado con 2 premios en España. Tanto por literatura como periodismo. Es decir, yo no comparto la visión de que todos los periodistas son ensobrados, porque tenemos muy buenos periodistas, tanto en la pluma, como Jorge Fernández Díaz, como periodistas de investigación, que han permitido en gestiones anteriores descubrir hechos de corrupción que sin esas investigaciones quizás todavía estarían impunes. Así que defiendo el rol del periodismo y sigo trabajando, como siempre, en pensar y en proponer una Argentina con pluralidad de voces y con respeto por el periodismo independiente. Diputada, usa mucho la frase pluralidad de voces, aprovechando que fue una de las estudiosas en su momento del mercado de medios cuando se discutió la famosa ley de medios en el 2009. ¿Hoy hay pluralidad de voces en Argentina? Digo, al margen de lo que ocurra con los medios del Estado, que es un poco la regulación que tienen a cargo inclusive los legisladores. Por fuera de lo que es el Estado, en el mercado privado, ¿hay pluralidad? Por supuesto que hay pluralidad. De hecho, hace muy poquito se integró a mi equipo una persona que no es del país, que es latinoamericano, y me decía, no puedo creer la cantidad de medios y de productores que hay que atender. Es decir, somos uno de los países con más diversidad en publicaciones gráficas, con diarios nacionales, Página 12, Clarín, La Nación, diarios regionales como Los Andes, como La Gaceta. También tenemos una grilla de contenido informativo súper diversa y plural, como C5N, Crónica, La Nación Más, TN, América 24, todos con líneas editoriales distintas. No se aplica la censura en ningún ámbito en la Argentina, no hay una ley de medios que penda sobre la cabeza de determinadas señales y la pluralidad está garantizada. Sí, comparto con ustedes que el presidente tiene una manera muy disruptiva y directa de manifestarse con los periodistas, que yo no la usaría jamás, pero siempre considero el bien de ser panelista de televisión y de tener ese trato con los mismos periodistas en los paneles,
me parece que pasa por su carácter y también por el microclima que se está desarrollando en X y en las redes sociales, que a mí no me gusta porque es de creciente hostilidad, pero bueno, es lo que hoy todos los pensadores, por ejemplo, Daempoli, que hace poco estuvo en nuestro país, explica respecto a la polarización y la extrema violencia que la sociedad está aplicando para la política. Los políticos que no tensionan en redes sociales, incluso las personalidades de todo el mundo, no son escuchados y quien pone las posiciones más duras tiene mayor repercusión y escucha. Entonces, hay un fenómeno ahí global que tenemos que atender y, y que le da también un matiz a todo este tema y a la conducta del presidente en su relación con los periodistas. Pero desde el punto de vista institucional, yo no veo alterada la pluralidad de voces y creo que tenemos que seguir todos los que trabajamos estos temas bregando porque la Argentina tenga en la mayoría del pensamiento de la sociedad la importancia del periodismo. Hoy el periodismo está desacreditado, es cierto que mucha gente no cree más en los periodistas y por eso uno tiene que estar todo el tiempo explicando que el periodismo también se degradó en la época del kirchnerismo, porque recuerden que el kirchnerismo inventó los periodistas militantes y hay mucho de eso en nuestros medios. Entonces me parece que hay que volver a un país con el espíritu de la recuperación democrática del 83 y decir, bueno, finalmente podemos vivir en un país donde la crítica sea tolerada, libre, abierta, o vamos a seguir viviendo en un país donde por un lado te rompen la calle y te llenan de piedras el Congreso porque no les gusta lo que se está tratando adentro, o determinados sectores tensionan en X y hay grupos que hostigan y persiguen periodistas, como fue el caso de Alfie, ¿no? Es cierto que no hay censura en la Argentina, pero el maltrato, las agresiones, los insultos por parte del presidente pueden llevar a que muchos periodistas se autocensuren. Una cosa es ser Hugo Alconamon, que trabaja en el diario La Nación, que trabaja en El País, que trabaja para medios de afuera, tiene un respaldo, trabaja en grandes medios de comunicación, pero otra cosa es trabajar en un pequeño medio, ser yo, ser Mauricio, digo, los maltratos del gobierno y de todos los equipos desde el Gordo Dano, lo que fuere, que usan las redes para agredir, para mentir sobre periodistas, ¿no llevan a una autocensura por parte de los periodistas? ¿No les preocupa eso? Débora, autocensura no hubo en el periodismo argentino cuando Cristina te tiraba la FIP encima, Está bien, cuando pero estamos en el Magdalena volvió de la 2025, le OEA, pregunto hoy, no le pregunta, cuando no le Magdalena preocupa volvió de la hoy. OEA y le tiraron la FIP o le allanaron la casa y demás, no hubo autocensura. ¿Por qué? Porque hay una sociedad respetuosa y hay muchos que respaldamos a los periodistas independientes. Lo que vos decís de las redes sociales, te lo dije primero. Hay un grupo en redes sociales que extrema el pensamiento y que hostiga a periodistas como el caso de Alejandro Alfie. ¿Qué hacemos con Alfie? Lo respaldamos. Y nadie va a estar censurado porque un grupo de militantes en X te digan algo. A mí, si vos lees mi línea de Twitter, tienen una creatividad y una hostilidad tan grande que directamente hay que pasarlos por alto. No, En cuanto al presidente, presidente, te lo dije también, en cuanto al presidente, te lo dije también, él tiene una manera de relacionarse con los periodistas que viene de cuando era panelista de pero no es Intratables. panelista, es presidente. Compartí el panel con él cuando maltrataba a los periodistas en Intratables y no lo comparto. Claro que a mí no me gusta ese tono, claro que no. Diputada, pero de ahí a decir que eso genera autocensura o que en la Argentina peligra la pluralidad de voces, me parece que hay una brecha enorme. Diputada, presentó un proyecto de ley por tema fentanilo. En la provincia, en realidad en varios lugares del país hay un conflicto por esta sustancia. Un poco de qué se trata y si le parece que puede llegar rápido a un tratamiento de comisión. Bueno, ojalá que hubiera un tratamiento de esto, porque el Congreso hizo oídos sordos al escándalo que ya lleva 35 muertes y tiene más de 35 víctimas con secuelas. Me llamó mucho la atención que no se hable de eso. Con lo de Libra, creo que Libra pasó un sábado, el lunes ya había infinidad de proyectos para la interpelación, el juicio político, la comisión investigadora, que todavía ahora seguimos discutiendo. En cambio, para el fentanilo y las muertes no pasó nada. Y fíjate que cuando ves la investigación preliminar, lo que está saliendo en los medios y también
las primeras medidas de la investigación, surgen varias cuestiones muy, digamos, llamativas. La primera es que el comercializador del fentanilo, el de la droguería, aparentemente había tenido contratos en el Estado, empleado del Estado. También surge que uno de los laboratorios tiene el domicilio legal que comparte con una sociedad aparentemente integrada por un diputado con mandato vigente de Unión por la Patria. Y acá nadie dice nada. Entonces me parece muy extraño, por eso propongo este proyecto. Creo que todos deberán acompañarlo. Si acompañaron el proyecto de Libra, también deberían acompañar porque este se ha comprado víctimas directas y hay 35 familias que están llorando a las muertes que provocó la comercialización del fentanilo contaminado. Diputada Silvana Giudice, del Bloque Pro de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Adiós. Escuchamos a diputada con varios temas del momento, la verdad, varios títulos dejó, tema Paca Paca uno, tema fentanilo otro, y seguramente algunas de estas cuestiones me parece que van a llegar, no sé si al recinto, pero sí a comisiones, hay un par de bicamerales que se tienen que crear todavía, ¿no? Sí, empezando por el seguimiento de privatizaciones, que venimos desde la ley base. Creo que ayer se nombraron los integrantes del Senado. Mira, te ¿los tiro una primicia. Ay, Sí, ayer el decreto de Victoria Villarruel. Varias Mirá. bicamerales se crearon y una sería también la de seguimiento de comunicación digital. Me parece que seguramente va a integrar la diputada Giudice y estaba con falta de integración del Senado. Siempre que decimos falta de integración, el problema son la falta de acuerdos políticos complicados, con fragmentación. Bastante eso, totalmente se destrabó bastante porque se oyeron un poco los reclamos que hacía Unión por la Patria que estaban subrepresentados en las comisiones. Eso se destrabó en la última sesión. Pausa, enseguida volvemos con más. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos?
Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Llegaste a la política por ser un buen administrador o el tema político ya estaba? ¿Comida que mucho asado o no? Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Segundo bloque en la bancada, seguimos con toda la información de la Cámara de Diputados, plantel renovado, me visitan o me acompañan en esta media hora Martín Di Natale, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Mauri? ¿Todo y bien? Marcos Solabarrieta. Marcos ¿cómo por anda? ahora no, No, Gonzalo. es Gonzalo. Marcos, si usted quiere confundiste con Giorgetti. Me confundí con Giorgetti, que suele hacer dupla con Di Natale. Claro. Y como vos estás siempre, sos como para mí una especie de ángel, ¿no? No tenés nombre ni sexo, nada. Exacto. Apareces ahí y hoy nos vas a acompañar esta media hora, así que gracias. Le voy a mandar un mensaje a Marquito Giorgetti y le voy a decir, vení. Que te vení a extraña, comer, te claro, extraña. exactamente. Aparte, hincha de Banfield, ¿Cómo ¿viste? Se andás, quedó fuera Mauri, hace bien? mucho. Bien, con expectativas para una sesión que va a estar el miércoles. Y que, como decía hoy Débora, iniciaba este programa diciendo es muy probable, casi un hecho, que va a haber quórum, y Martín Di Natale tiene información respecto a lo que ya está haciendo el Poder Ejecutivo con esa eventual Claro, sesión. a ver, ¿te acordás, Mauri, que ayer hablábamos? La sesión prevista o contemplada y reclamada por la oposición tiene que ver básicamente con el proyecto de moratoria jubilatoria, el proyecto de emergencia en discapacidad y todo lo que tiene que ver con una reforma previsional. Bien, todo eso implica un incremento de fondos públicos que hoy no están disponibles por parte del Gobierno Nacional. ¿Qué dice el Gobierno? Atentos a lo que plantea el presidente Javier Milei de disciplina fiscal y déficit cero y gasto público.
cualquier proyecto de ley, lo dijo el propio Guillermo Francos la semana pasada públicamente, jefe de gabinete, cualquier proyecto de ley vinculado con incremento de fondos que se sale de lo que es la reducción del gasto público va a ser vetado. En función de esto, hubo ayer una reunión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el equipo económico de Luis Caputo, en donde analizaron y evaluaron cada uno de los proyectos en danza, o por lo menos estas iniciativas. Y la conclusión que sale de todo eso es que, por ejemplo, del tema previsional, la reforma previsional que se prevé implicaría una erogación de fondos del 1,3% del PBI. Solamente aumentos y bonos, lo que está diciendo. No moratoria. Exactamente. Moratoria va aparte. Espera, no te apures. Ay, estoy ansioso. Porque con moratoria, por ejemplo, implicaría el 0,2% del PBI. Más. Y con el tema discapacidad, el 0,3%. Conclusión. Entonces, estamos hablando de un 1,8% la totalidad. Si se aprueba todo ese paquete de leyes, es decir, si tanto diputados como Senado lo aprueban y se convierten en ley, el Poder Ejecutivo en mano dice, bueno, señores, frente a esto que aprobaron, van a estar aumentando el 1,8% del PBI, razón por la cual el presidente Milei justifica el hecho de un veto. ¿Se entiende? ¿Y se veta definitivamente o puede haber una contrapropuesta? Bueno, a ver, lo que dijo Guillermo Francos, Luis Caputo la semana pasada es cualquier proyecto de ley de ahora en adelante que no respete la idea de reducción del déficit público va a ser vetado. El problema que vamos a tener el miércoles es muy interesante porque, claro, va avanzando el gobierno y las demandas cambian. Este gobierno defiende, o mejor dicho también, se jacta de un superávit fiscal y financiero. Exactamente. El primero en la historia sin default, porque se recuerda los famosos superávit gemelos allá por el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, cuando había un default declarado desde el año 2001. Lo que la oposición seguramente va a empezar a demandar es, bueno, ¿qué hace con lo que te sobra? ¿O qué haces con el superávit? La respuesta del gobierno a esto es bajo impuestos, pero ahí va a estar una disyuntiva respecto a, bueno, quizá no bajes impuestos y mejor abastece estas partidas. Es un debate, te diría, un poquito más sofisticado del que había hace un año y pico respecto a déficit sí o déficit no. Sí, totalmente. Y después está todo el tema dólar colchón, Mauri, que ¿tenemos proyecto o no tenemos? Ayer hubo, bueno, está el decreto, ya está salió. El decreto. El decreto ya salió. El 353/25. Pueden googlear, 353/25. Ahí está. Claro. Que quiera. El decreto sobre dólar colchón, pero, atento con esto, a ver, hubo reunión de gobernadores con Guillermo Francos y con Luis Caputo en Casa Rosada, algunos de manera virtual, y hasta ahora de toda esa docena más o menos de gobernadores, donde le anunciaron las bondades del blindaje que se le hace a los dólares no declarados, solamente 2 provincias adhirieron hasta ahora. Estamos hablando de Catamarca y de Tucumán. Recién acaba de adherir Tucumán. ¿Pero adherir a qué? ¿Adherir a qué si todavía no hay ley? Bueno, adherir a esta modalidad, a este decreto, justamente. Como El decreto invita a las provincias a adherirse. Exactamente. El otro punto es, perdón, sí, no, está bien, el otro punto es que en esa reunión les anunciaron a los gobernadores que la semana que viene se presenta el proyecto de ley. ¿Decías, Gonzalo? No, que ayer justamente hubo una reunión, creo que fue virtual, por parte de Luis Caputo con los ministros de Economía, tanto de la provincia de Buenos Aires como de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con referentes de ARBA y no me acuerdo qué otra, AGIP creo que es, la de Cava, en donde, bueno, también trataron de mostrar la intención de que se adhieran, en este caso, todas las provincias. Bueno, hablaron con la provincia de Buenos Aires y de Cava, y lo que alegaron es esto, ¿no? Esperar a la lectura y al texto de los proyectos que estén presentados para tratarse aquí en el Congreso. Es decir, que para la adhesión de las provincias, en muchos casos, entiendo, vamos a tener que esperar a la respuesta positiva o negativa en base al texto del proyecto de ley que se envía al Congreso. Me parece que hay dos cosas distintas acá. Por un lado, vos estás hablando de la adhesión a la ley, pero lo que te dice Martín es que ya hay provincias que pueden adherir al decreto.
Y de una u otra manera, las provincias son autónomas con el tema impositivo. O sea que si las provincias no quieren, siguen teniendo la política fiscal que quieran con lo que se gaste en su territorio. Y un poco el gobierno nacional está tratando de ver si puede conjugar una política conjunta nación-provincias para que los dólares del colchón se gasten sin miedo, ¿no? Pues la visión del gobierno es que hay temor a gastar por la información que pueda haber a la FIP. Estamos hablando de dólares minoristas, ¿no? Gastos menores, o por lo menos... $100.000 dólares. Sí, por no eso... son tan menores, ¿no? Claro, sí, $100.000 estamos hablando, pero tengo entendido que la expectativa es que se fluyan gastos cotidianos, ¿no? Claro. Sí, de todas maneras, a ver, hay una... hablando de $100.000, hay una... Dijo alerta, la expresidenta mirada... Cristina, no digan que es para narco porque vamos a pensar que son pelotudos, por eso. No, bueno, pero a ver, hay una mirada muy atenta del Fondo Monetario Internacional y el GAFI. El GAFI es el organismo que controla todo lo que es operaciones sospechosas de lavado, donde la Argentina está adherida. Y la Argentina le costó pasar de la lista gris a una lista... Una ley tuvo que aprobarse. El año pasado se sancionó, creo que el año pasado, ¿no? Exactamente, el año pero pasado. Eso se revisa todos los años. Todos los años, claro. Con lo cual ahora el GAFI también está con la mirada puesta en esto y decir, bueno, a ver, ¿qué va a salir de ese proyecto de ley? Justamente es lo que está en cuestión en este momento. Si se va a combatir el lavado, si se va a impedir combatir el lavado, se va a complicar o no. Claro, o sea, de ahí el texto va a ser muy desde la UIF detallado. dijeron que los reportes de operaciones sospechosas van a seguir, claro. Continúa todo eso, pero bueno, hay que ver la letra chica del proyecto de ley. Y lo que plantean algunos sectores de la oposición es que tal vez lo que esté en riesgo es por lo menos la información que tiene la FIP para salir a recaudar. Exactamente. Pero me da la sensación que no va a estar en riesgo la información que se tiene para combatir el lavado, un poco por los compromisos internacionales. Lo prometido es deuda, lo decíamos en los títulos, el ministro de Defensa, Luis Petri, va a visitar el próximo martes la comisión y tiene todo el detalle de lo que va a decir. Ya habló con el ministro, ya tiene todas las preguntas y respuestas. No tanto. Martín Di Natale, contame. A ver, es una visita que estaba postergada hace tiempo que el ministro de Defensa fue invitado a la comisión de defensa que la preside López Murphy. Y ahí vamos a ver los temas básicamente que se van a desarrollar, o por lo menos los temas que los diputados, tanto de la oposición como del oficialismo, quieren preguntarle a Petri, los temas que están en la agenda del Ministerio de Defensa y que tienen que ver con, en principio, plan de modernización. A ver, recordemos que hubo una compra de 25 aviones F-16, son aviones supersónicos, a los Estados Unidos. En realidad son aviones fabricados por Estados Unidos, pero están en poder estaban en poder de la Fuerza Aérea de Dinamarca. Argentina los compró, son aviones usados, pero en buen estado, y junto con las unidades del tanque argentino mediano TAM, modernizadas, son parte del esquema de modernización de las Fuerzas Armadas o reequipamiento de las Fuerzas Armadas que está previendo y que está desarrollando el ministro Petri. Un tema muy complejo ese porque no se le puede comprar a cualquier país armamento. Exactamente. Venden muy pocos. Bueno, y depende mucho del vínculo bilateral que tengamos. Sí, y hay una traba muy importante con Gran Bretaña, pues vos no podés comprar hoy material o equipamiento militar con repuestos británicos. Gran Bretaña tiene una legislación desde la guerra de Malvinas que impide a cualquier país del mundo vender a la Argentina material con algún componente que tenga... Y pasa lo mismo viceversa, ¿no? No se puede comprar británico. Tampoco, creo que boicotean algunas compras de material tecnológico argentino, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Con lo cual, el tema modernización va a ser uno de los ejes. Vamos al segundo eje de la reunión con Petri en la Comisión de Defensa. Ya la estoy imaginando larga, no sé qué es el martes. No sé, ya la estoy imaginando larga. Te escucho, va a ser larga y va a ser intensa. Coincido con vos. El tema del ingreso de la Argentina en la OTAN es un gran tema. Fortísimo. Recordemos que el año pasado Argentina presentó las cartas de pedido de ingreso como socio global a la OTAN. Recordemos, durante muchos años, sobre todo en la época de Menem, Argentina era socio extra OTAN. Recordemos, Organización del Tratado del Atlántico del Norte, no del Sur.
Por eso, en teoría, Argentina no es miembro original. Esto es después de la Segunda Guerra. Los países que ganaron la Segunda Guerra armaron la Organización de Tratado Atlántico del Norte. Exacto. ¿Y por qué tendría que estar Argentina si estamos en el sur? Bueno, es una buena pregunta. Me gustaba la introducción que decías de Menem, Bueno, porque Argentina siempre quiso estar dentro de este núcleo de países, lo que le implica justamente tener acuerdos de cooperación en materia de equipamiento militar. Le sirve también para tener tareas de coordinación de operaciones entre diferentes ejércitos. Bueno, es formar parte, digamos, de lo que es en términos militares del primer mundo. Pero estoy imaginando el debate. La verdad que es muy interesante el detalle que traes, Martín, porque estamos en pleno de un conflicto bélico que no termina entre Rusia y Ucrania. Totalmente. Y que empieza porque Ucrania quería entrar a la OTAN. Ucrania es vecino de Rusia. La OTAN, que arrancó del Atlántico, se fue yendo para el este, se fue yendo, llegó a la puerta de Rusia. Argentina, si ingresa en la OTAN, ¿no sería parte de ese conflicto? A ver, Argentina ingresaría como socio global, no sería socio pleno. Bien detalle. Bien. Lo que de alguna, pero obviamente tiene un compromiso con la OTAN que hasta ahora lo está mirando medio desde afuera, ¿no? Está claro que esto está con el lineamiento de la política exterior del presidente Milei, alineamiento con los Estados Unidos, con Israel y claramente con todos los países que forman parte de la OTAN, ¿no? Perfecto. Otro de los puntos que se trataría o está en agenda en esta reunión con el ministro de Defensa, frontera norte, despliegue de las fuerzas en la frontera norte para combatir el narcotráfico. Este fue un tema muy polémico, porque la oposición dice que acá hay un gris en donde las Fuerzas Armadas podrían estar de alguna manera en este apoyo logístico que hacen a las fuerzas de seguridad, podrían estar en algún punto infringiendo la ley de seguridad interior. Bueno, esto es un tema polémico que seguramente va a ser tratado en esta reunión. El otro de los puntos, justamente el tema del proyecto de ley de seguridad interior, ahí lo vemos, el gobierno lo impulsa este proyecto para darle mayor participación a las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico y el terrorismo. Esto hay un proyecto de ley que nunca se trató, ¿no? Que en su momento defendió Petri. Creo que estuvo como 2 o 3 horas defendiendo una tarde, me parece, ¿no? Sí, totalmente. ¿Eso es que las Fuerzas Armadas, recordemos, participen de la defensa? Claro. Perdón, ¿de la seguridad interior? De la seguridad interior. ¿Cómo sería? Bueno, hay una hoy están impedidas por la ley de seguridad interior, y lo que permitiría esto es como un apoyo, más que un apoyo logístico, que es lo que pueden hacer hoy, y hay que tener cuidado porque obviamente eso trae siempre cualquier tipo de exceso de Fuerzas Armadas en lo que hace a seguridad interior, trae a colación la memoria a las épocas de la dictadura, donde bueno, las Fuerzas Armadas tenían amplios poderes y hubo excesos autoasignados en ese momento, ¿no? Exactamente. Ahí se los había dado. Por eso. Bueno, sigamos. Y el otro punto para ir cerrando, Mauri, cambios en lo que tiene que ver con la recomposición salarial. Este es otro de los puntos. Recordemos que hubo un intento del gobierno de equiparar las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas con las fuerzas de seguridad. Hoy cobra más, por ejemplo, un policía de la Federal o de la Gendarmería que un militar de cualquiera de las fuerzas, ¿no? Y este es un tema que está muy presente en las Fuerzas Armadas, jerarquización de las Fuerzas Armadas. Y seguramente lo que se va a colar también ahí en el medio, Mauri, es el anuncio que hizo ayer el gobierno del servicio militar. Eso lo tenés, lo vi en la placa. ¿Cómo es el tema? A ver, hace rato que está el servicio... ¿No está el servicio militar voluntario? Desde los 95, yo me quedé en esa etapa. No, hay un servicio voluntario que hoy tiene 25.000 voluntarios justamente, son jóvenes. ¿Y qué cambiaría? Lo que cambiaría es que extienden la edad. Ajá, hasta 28. Exactamente. ¿Y hoy es hasta? Hoy es hasta 25. Ah, bueno, eso entonces, sumaría más gente. Sumaría más gente. Hubo un proyecto de ley que creo que se aprobó en el Senado en el año 2010. O sea, no sé si no fue sancionado. Se aprobó... 2010 se trató, creo que se aprobó en el Senado y en diputados se trabó, que lo impulsaba Julio Cobos, que es uno de los tantos legisladores con educación en el Liceo Militar. Totalmente. Y que en ese momento planteaba eso. Impecable, Martín. La verdad que me parece que para volver a ver esta columna, porque el martes vamos a tener una
larga jornada con el ministro Petri, porque los temas son muy complejos. A veces no son los temas del día, pero me parece que va a dejar mucha documentación Petri respecto a políticas de Estado. Otro tema que en estos días está en todos los medios de comunicación y que tiene que ver con la situación del Hospital Garrahan, uno de los pocos hospitales que todavía sigue en manos del Estado Nacional. Empiezo por ahí porque pasa con esto el Hospital Garrahan, creo que está el de Morón, Florencio Varela, le han quedado al Gobierno Nacional. El resto los absorbió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que les hizo quedarse con creo que 33 hospitales. El Garrahan quedó en manos de la Nación. En estos días hay un conflicto salarial muy fuerte y tiene información legislativa el señor Gonzalo. Claro, Mauri, porque hay que hacer un repaso de qué es lo que está sucediendo a este viernes, ya cerrando la semana en cuanto a los días hábiles. En principio, lo que hay que decir es que ayer hubo una reunión entre funcionarios del Ministerio de Salud con los trabajadores, por lo menos con las caras principales, quienes se encargan un poco de la negociación con el Gobierno Nacional en este momento en el cual hubo 2 días donde hubo movilizaciones, donde hubo un paro y donde se está reclamando justamente por mayor salario, sobre todo pensando en los residentes, para toda la planta en realidad, pero para los residentes, que es el punto principal del conflicto. El Gobierno Nacional dictó una conciliación obligatoria por 15 días, esto recordemos a partir de esta semana, y obviamente con todo lo que generó el revuelo de la movilización, la aparición de muchos trabajadores, que ni siquiera estamos hablando aquí de gremialistas ni de referentes de agrupaciones, sino que son simplemente trabajadores que toman la voz de mando y hablaron ante la consulta de distintos colegas que se acercaron a las inmediaciones del Hospital Garrahan, así como también dentro de la propia movilización. Recordemos, el miércoles se vio una imagen donde veíamos a los trabajadores del Garrahan y a los residentes caminando por la avenida Corrientes. Ayer también hubo otra movilización, luego también lo que fue la incorporación de los trabajadores del Hospital Garrahan en el acompañamiento el propio miércoles a la marcha de los jubilados. Ayer esto se sumó también a lo que sucedió aquí, en la esquina del Palacio Legislativo, en Callao y Avenida Rivadavia, con la protesta de los asistentes terapéuticos. Y al mismo tiempo hay que decir que recordemos, este miércoles y jueves, bueno, además de la movilización, se realizó hubo una decisión por parte del Gobierno Nacional de estos días de conciliación, así como, por ejemplo, esto lo escuchamos muy seguido cuando oímos que la UTA está por realizar un paro de los colectivos. Bueno, el Gobierno Nacional decide hacer una conciliación obligatoria para que siga habiendo servicio y para que después en esos días se llegue a un acuerdo. Vamos a continuar con el repaso para entender a ver qué es lo que está sucediendo. Ayer en esta reunión el Gobierno Nacional no dio una propuesta concreta a los trabajadores, sino que dejó abierta la posibilidad, justamente, me refiero a aumentos salariales, sino que dejó la puerta abierta al Gobierno Nacional como una decisión, como una toma de decisión y una posible solución a 2 cuestiones. Una, un plus por productividad para los trabajadores residentes, para aquellos estudiantes que están haciendo su primera experiencia y que están incursionando dentro de lo que significa el trabajo dentro de un hospital como el Garrahan. Y el otro es justamente que se reunieron unas horas después de un cuarto intermedio, en un aumento de 200.000 pesos, pero con fondos del hospital. Entonces, lo que claramente fue rechazado por los trabajadores. Esto es lo que no es lo que están buscando como solución. Es decir, por ahora el tema está inconcluso. Hay que ver qué pasa. En principio, vemos la siguiente placa. Sobre todo, bueno, ¿qué es lo que están reclamando? El aumento salarial para los trabajadores y para los residentes por sobre todas las cosas. Actualmente el salario de los residentes está muy cerquita de los 800.000 pesos. El último aumento fue del 1% el mes pasado. Sabemos obviamente que 800.000 pesos, estamos hablando de un salario bajísimo, una situación que obviamente lo llevó a este tipo de manifestaciones, y lo que están reclamando también son deficiencias de insumos y algo preocupante, que es el éxodo, ¿no?, de los profesionales, porque claro, si reciben un salario bajo... Está pasando en todo el sector público de todas las provincias y del país, claro, que con los salarios bajos el sector, los empleados públicos son el sector que menos se ha actualizado el salario, y eso naturalmente motiva o a la sobreocupación o al éxodo.
Exactamente. Estas son las preocupaciones. Bueno, vamos a seguir repasando 2 plaquitas más con datos para entender cómo sigue este conflicto, en definitiva. Además de la resolución del gobierno de estos 15 días de conciliación obligatoria, el martes próximo habrá una asamblea de los trabajadores en donde se espera o una propuesta del gobierno nacional o por lo menos una recepción, una audiencia con las autoridades para continuar en el diálogo y ver de qué manera se puede llegar a un acuerdo. Y el 1 de junio comienza el sistema biométrico. Recordemos, el próximo domingo va a comenzar este sistema con datos biométricos del personal, lo que en este caso es una contrarrespuesta del gobierno nacional a decir, bueno, bárbaro, estamos en medio de un conflicto, hay manifestación, hay reclamo, bueno, pero al mismo tiempo que se sepa quiénes están yendo a cumplir su horario de trabajo y quiénes no. Esto imagino que no habrá caído muy bien en los trabajadores, pero es una respuesta por parte del gobierno nacional para que se cumpla con las obligaciones. Y este sería el dentro de las enclave que guardias. tiene este tema en el Congreso. Hay proyectos presentados. Exactamente, acá el punto que lo llevamos a el marco legislativo porque se han presentado iniciativas en diputados, en principio, expresando preocupación por la situación. Uno es el proyecto de Micaela Morán, de Unión por la Patria, y otro que presentaron los diputados socialistas, Mónica Fein y Esteban Paulón, dentro de Encuentro Federal, el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Y al mismo tiempo, estos 2 diputados que mencioné últimamente acompañaron el proyecto de la diputada Carla Carrizo de Democracia para Siempre, junto con todo el bloque, o casi todos los integrantes del bloque de Democracia para Siempre, para pedir pedidos de informe al Poder Ejecutivo Nacional después de todas estas cifras que salió a mencionar la viceministra de Salud de la Nación. Gracias, señor Gonzalo, por todo el detalle. Mauri. Y gracias, Martín, por todo el detalle. Un gusto, Mauri. Muy productivos ambos, tengo que decir. Bueno. Gracias a todos. Nos vemos el lunes de vuelta acá a las 3 en la bancada. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes. Tu voto